La Iglesia Católica lo excomulgó. El gobierno intentó silenciarlo. Las editoriales le robaron su obra. Y aún así, se convirtió en el maestro de millones de mexicanos que jamás pisaron una universidad. Este es Ríos. El caricaturista más peligroso que ha tenido México. Su nombre real era Eduardo del Río García. Nació el 20 de junio de 1934 en Zamora, Michoacán, una de las ciudades más conservadoras del país, y quedó huérfano de padre a los pocos meses de vida. Su mamá, viuda y con 3 hijos, se fue a la Ciudad de México a buscar un futuro. Lo internaron 7 años en un colegio salesiano donde lo formaban para ser sacerdote. Pero algo falló en ese plan. Porque el niño que entraba al seminario saldría años después a burlarse del Papa, del presidente y de todo lo que se moviera. Antes de ser famoso, fue burócrata, vendedor de jabón, encuadernador, profesor sin título, y hasta enterrador en la funeraria Galloso. Así que conocía perfectamente el México real, el de abajo, el de los agachados. En 1954 empezó a publicar sus primeras caricaturas. Usó el seudónimo Ríos, del latín ribus, que significa río, porque no quería que su familia se enterara de que era caricaturista. En esa época, eso no era un trabajo respetable. Pero su talento era imparable. En los años 60, lanzó Los Supermachos. Hablaba de filosofía, política y corrupción con más lucidez que cualquier político real. La historieta era un espejo brutal de México, el cacique corrupto con los colores del PRI, la beata ultraconservadora, el borracho en la cantina. Millones la leían. Millones se reían. Y millones empezaban a entender cómo funcionaba el poder. Pero Ríos no se quedó en las historietas. Inventó un género completamente nuevo, el libro cómic educativo. Tomaba temas brutalmente complejos, el marxismo, el budismo, el capitalismo, la evolución, Freud, y los explicaba con caricaturas. Cuba para principiantes, Marx para principiantes, el manual del perfecto ateo, La panza es primero. Escribió e ilustró más de 100 libros. Todo a mano. Todo con su letra característica garabateada al margen. Elena Poniatowska lo describió así: Ríos fue nuestro gran educador del siglo XX. Su obra no solo es la educación política de los mexicanos, sino su educación sentimental. Y lo más increíble, nunca terminó una carrera universitaria. Todo lo que sabía, lo aprendió leyendo, observando y dibujando. Era, literalmente, el maestro de los autodidactas. Claro que tanta verdad tenía un precio. En 1969 fue secuestrado, se dice que por elementos del gobierno, en pleno contexto post-68. Lo soltaron, pero el mensaje era claro: cuídate. No se cuidó. Siguió dibujando. Cuando la editorial le robó los derechos de Los Supermachos, él simplemente creó Los Agachados, una nueva historieta aún más crítica. La Iglesia lo excomulgó por el manual del perfecto ateo. Él lo tomó como el mejor premio que le pudieron dar. Fundó revistas de sátira política. La Garrapata, El Chahuizcle, El Chamuco y Los Hijos del Averno. Formó a toda una generación de moneros mexicanos. Era imposible silenciarlo porque era imposible dejar de leerlo. Ríos murió el 8 de agosto de 2017 en Tepoztlán, Morelos, a los 83 años. Hasta el final siguió dibujando, cuestionando, incomodando. Ganó el Premio Nacional de Periodismo 2 veces. Un trofeo de UNICEF. El reconocimiento de medio mundo. Pero lo que más importa no está en los premios, está en los millones de mexicanos que aprendieron historia, política, filosofía y pensamiento crítico a través de sus caricaturas. En un país donde la educación formal fallaba, Ríos llenó el hueco con humor e inteligencia. Demostró que una caricatura puede ser más poderosa que un discurso, que la risa puede ser una forma de resistencia, y que el lápiz, cuando está en las manos correctas, es más temido que cualquier arma. Ríos no solo dibujó México. Lo enseñó a verse en el espejo. Y a reírse, con amargura, pero a reírse, de lo que veía.